Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast ¿Oíste eso? El día de hoy estamos acompañados de Adriana, Adriana, Katia, y también contaremos con la participación de un invitado muy especial, muy distinto al que hemos tenido hasta el momento, porque se trata de un doctor. Entonces, esperemos que les guste este capítulo. Bueno, doctor Alejandro, sabemos que eres doctor, pero en específico, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Soy médico especialista en psiquiatría. Yo trabajo en la consulta privada únicamente. Me dedico a Ujú. ver pacientes toda la semana. Atendemos pacientes de todas las esferas que cubre la psiquiatría, principalmente pacientes de tipo neurótico, no tanto los psicóticos, porque son de menos cantidad los que se presentan. Atendemos pacientes en terapia individual, terapia en pareja, terapia familiar. Y como médicos psiquiatras, pues podemos también administrar medicamentos y dependiendo del diagnóstico que elaboremos. Ok. bien. Y sí, es por eso que pensamos que va a ser un podcast interesante este episodio, porque sí, nunca hemos dado como una perspectiva médica, por así decirlo. Siempre ha dado experiencias personales, así como no tenemos esos estudios, esa preparación, pues se me hace interesante verlo desde esa perspectiva. Eh, ok, vamos de lleno. Doctor, ¿usted cree en lo paranormal así, de plano? Yo creo que esta pregunta puede de alguna manera contestarse con una vivencia que tuvimos durante o poco después de los años formativos, cuando Ujú. quisimos, dentro de nuestro trabajo en la Ciudad de México, organizar a nivel familiar de todas las familias que nos visitaban en consulta, mi equipo multidisciplinario y yo, hacer un estudio para medir la incidencia de fenómenos paranormales en la población mexicana estándar. Ujú. Eh, Teníamos en nuestro equipo una psicóloga, una trabajadora social, una terapeuta de lenguaje, trabajadora de enfermería psiquiátrica. Y entonces se trataba de que cuando llegaran los pacientes les pidiésemos que nos dijeran si en su vida, independientemente del motivo que los llevaba ahí, y Ujú. únicamente con fines de investigación, si en su vida diaria habían tenido alguna experiencia paranormal o no. Bueno, pues a todos acogimos la idea con entusiasmo, pero después de algo así como 10 días, tuvimos que suspender el estudio, porque resulta que absolutamente todos los pacientes hablaban con positividad de eso. Ah, Absolutamente a todos los pacientes les había pasado algo. A ok. veces a dos o más miembros de la familia. Entonces pensamos que no iba a tener mucha relevancia esta situación. Y esto yo tengo la impresión de que se debe a que, bueno, pues hay como una especie de, desde el punto de vista social, independientemente de la formación, del grado académico, estas cosas, una especie de tradición dentro de la cultura del temor, de la cultura del miedo, porque es algo que aprendemos, como todas las cosas, nosotros. Entonces, bueno, pues la tradición oral, los cuentos de misterio, ¿verdad? El abuelito que cuente cuentos, todo eso contribuye, las lecturas, la televisión, el cine, y hoy los libros, desde luego, la red, ¿verdad? El internet, pues han llegado a hacer que, pues que mucha gente se involucre en esto como una especie de necesidad, ¿sí? Entonces, hablando un poquito más, adentrándonos a profundidad en este estudio, al notar que ya pues todos lo habían vivido, fue como, no vemos relevancia alguna en relación a la salud mental, ¿o por qué lo abandonaron? Lo abandonamos porque no teníamos una muestra, teníamos toda la muestra, Ah, todos eran, entonces no podíamos hacer ahí como una selección. Iba a ser un trabajo monumental, imposible de llevar a cabo, porque, bueno, el plan inicial incluía entrevistar fuera, insisto,
del motivo de consulta, y esto a lo mejor también nos desanimó un poco porque era un trabajo muy amplio, hacer como una especie de investigación paralela a la causa de consulta que ellos iban, para comisionar a nuestra enfermera, a nuestra trabajadora social a que hiciera visitas, a que entrevistara a los miembros de la familia, a que tomara notas acerca de las experiencias que se habían vivido y luego empezar a filtrarlas. Era un trabajo inmenso. Entonces, no pudimos con la carga de trabajo. Hubiera sido una buena investigación, pero tal vez la debimos planear mejor. Tal vez un sesgo que no le dimos en ese entonces, ya hace ya muchos años de esto, y entonces abandonamos el proyecto. Le Perdón. platico esto más que nada por la pregunta inicial, ¿verdad? De qué pensaba de que si la población o la gente, desde el punto de vista nuestro, de la consulta que atendemos, tiende a hablar con nosotros en su consulta de esos miedos, pues sí es muy frecuente. Ujú. Ok. Y fuera de eso, esa es como tu opinión médica, por así decirlo. En lo personal, qué es lo que piensa? Que es parte de la cultura popular, parte de la tradición oral, parte incluso de la formación religiosa, de la eh, situación social que se vive, de la historia. O sea, hay cantidad de factores que tienen que ver con esto. Evidentemente, pues muchas de estas anécdotas o cuentos o relatos o historias de miedo que mucha gente cuenta como experiencias personales, pues no son más que repetición de otras que han escuchado durante el curso o de sus años de infancia, o que las han ubicado en otros espacios o en otros lugares, y que a veces inconscientemente hacen suyas, ¿sí? Ujú. Y que se repiten, y que se repiten, y que se repiten. Entonces, había poca variante en esto, ¿sí? Ujú. Sí, pero a lo que me refiero es que tú piensas, o sea, como que le das respeto a la gente que lo cree o lo es algo que dices, ah, sí, yo no creo en eso y la verdad no me gusta entrarme en ese tema. El tema es también un poco complejo porque dentro de la nosología psiquiátrica, algunas veces el paciente expresa este tipo de situaciones vividas como parte del trastorno que está viviendo. Doy un ejemplo. Una paciente está sentada junto a nosotros en la entrevista inicial. Ella está psicótica, o sea, tiene una enfermedad mental en ese momento. La persona que la acompañó, que es un familiar, una prima me parece de ella, pues la trajo porque decía que tenía conductas que llamaban la atención. Y entonces en ese momento la paciente dice, es que sí, es cierto, lo que estoy viviendo. Aquí está el diablo conmigo, ¿verdad? No A te ver, le digas. pregunté yo, ¿dónde está? Dice, aquí está sentada conmigo. Y entonces la prima brincó, pero como resorte, ¿verdad? Y ya me quiero salir. Ay, tranquila, señora, es parte de la situación que ella está viviendo. Pero la otra persona se sugestionó, pensó que lo que ella decía era real, que lo que ella Mm, estaba vivenciando era real. ¿Ok? Interesante, ¿no? Ese tipo de pacientes, sobre todo la vivencia de que hacer lo suyo, la experiencia, ya no nada más se queda en una leyenda, no se queda como en un cuento, es como yo lo estoy viendo, lo estoy escuchando incluso, etcétera, como que pues sí te contagia de alguna forma de que me quiero salir de aquí, no me siento segura. sí, sí. Sí. Pero, por ejemplo, ustedes como equipo, regresándonos un poquito a la historia anterior, eh, platicaron antes o ya sea después, en lo poco que duró, que tengo entendido que fue poco, en si a ustedes como trabajadores o profesionistas de la salud mental, ¿les había llegado a suceder algo? ¿Algo paranormal, me refiero? Obviamente que cuando estábamos preparando este embrión de investigación que se quedó ahí, cada quien expresó pues que había vivido determinada experiencia. Pues creo que esto es inherente a todo ser humano. Estamos hablando de la población mexicana, que es donde nos movemos, ¿verdad? Y la que conocemos. Y cuando platicábamos acerca de la factibilidad de hacer esta investigación, pues cada quien relataba sus experiencias, ¿verdad? Y algunas son muy coloridas. Entonces, pues hubiera tal vez bastado con que la población fuera, en vez de todas las familias que llegaban, por decir así, los trabajadores de esa institución, que no voy a mencionar cuáles, pero que tenía varios pisos ahí, ¿verdad? Y que hubiera bastado para una muestra muy, muy grande. Tal vez los que nos hubieran tomado en serio, por así decir, la investigación, pues hubieran participado gustosos. Y seguramente hubiéramos encontrado también mucho elemento, ¿verdad?, de este tipo. Y vuelvo a repetir, pues es bien frecuente que se dé esta situación.
Bueno, hablaba del estudio que estaban haciendo y eso ya dice que pasaron muchos años. Si tuvieras la oportunidad, ¿te gustaría hacerlo de nuevo? O sea, ya que tienes como más experiencia, más conocidos, más conexiones, eh, una forma diferente de pensar como más proceso, ¿te gustaría volver a hacer ese tipo de estudios? Sí, 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 desde luego. También lo que nos faltó tal vez en ese momento fue seguir un método científico. Era un poquito así como este eh, coloquial, ¿verdad? Lo que se intentaba hacer. Tal vez nos faltó planearlo mejor y hacerlo. Ahorita, si cabe la comparación con respecto a aquellos años, a pesar de la carga de trabajo que puedo tener, diría que tengo más tiempo y oportunidad y también más experiencia clínica como para discernir abiertamente, ¿verdad?, cuál es el tipo de casos que podríamos incluir para una investigación de esas. Sería interesante saber qué tanto se ha hecho en México al respecto. Y la intención sería tal vez publicarlo, pero tendríamos que sentarnos con otros colegas para poder ver la colaboración que se puede dar y si les interesa el tema y los alcances que pudiera tener para pues, llegar a tener alguna base que pudiera ser útil, ¿verdad? Para intentar explicar un poquito de la psicología del miedo, ¿sí? A nivel científico, a nivel médico, ¿verdad? A nivel psicológico. Sí, es lo que iba a Y mencionar, como que yo creo que si ponen una convocatoria o algo al respecto, llegaría muchísima gente. ujú, Sí, seguramente llegaría, porque insisto, son muchos los factores que alimentarían este tipo de situaciones. Ahorita a lo mejor con esta plática me están dando ideas de que se pudiera hacer algo al respecto. Todo es cuestión de encontrar, ¿verdad? La ocasión y las condiciones adecuadas para llevar a cabo una investigación con un propósito, ¿verdad? Con una intención de llegar a conocer un poquito más de las motivaciones, por así decir, ¿verdad? Del miedo. y bueno, doctor, para más o menos empezar a cerrar este tema y para que la gente tenga un poco de calma, ¿nos podría dar como unas técnicas para poder controlar ese tipo de pensamientos intrusivos para, en caso de que tengamos personas que se sientan muy afectados por este tema, puedan sentir algo de seguridad? El miedo es una vivencia natural al ser humano, ¿sí? Antes se usaba un término, ¿no? La página en blanco, por así decirlo, al momento del nacimiento, y todos los miedos son aprendidos. Ujú. Todo deriva, ¿verdad?, de una influencia de tipo ambiental. Ujú. Entonces es parte de la necesidad, cuando conoces esta deliciosa sensación de tener miedo a algo que no conoces, pues de que te interese. Mucha gente es miedosa, pero le encantan las películas de horror, ¿sí? Mucha Claro. gente es eh, temerosa y busca novelas de este tipo, etcétera, ¿sí? O preguntar vivencias a los demás. Entonces, es algo que es parte de lo que te hace funcionar, ¿sí? Y que Ujú. también te hace aprender a cuidarte, ¿sí? De Sí, cierta manera. Ujú. Yo bueno. creo que es un elemento normal. Por ejemplo, cuando en este caso usted, que trabaja ya como psiquiatra desde hace varios años, etcétera, llega a presentar algún miedo constante o algún miedo extremista, como el que está mencionando, ¿cómo lo maneja? ¿Cómo puede poner esa línea entre que no me afecte, perdón, que no me afecte tanto, etcétera? Bueno, la pregunta es, para mí como persona, que Como si yo persona psiquiatra. todos los días tenemos que salir a la calle, a ganarnos la vida y esperamos regresar a casa, ¿sí? Eso ya es enfrentar, nadie lo hace muy conscientemente. Uno piensa, bueno, ya me voy, pero no sabe si vas a regresar, ¿sí? Entonces, esto ya es enfrentar. ¿Cómo enfrentamos el miedo? Pues así, enfrentándolo cotidianamente, día a día, enfrentándonos a la necesidad de cumplir con nuestro deber, con la responsabilidad que tenemos, o si lo traducimos a términos más coloquiales, a cumplir con la necesidad de adquirir lo necesario para hacer los pagos de lo que debemos, ¿sí? O si tenemos hijos para cubrir sus necesidades de educación o de vestimenta, o los impuestos que pagamos, o todo eso. Vivimos en un país hoy día muy inseguro, lamentablemente, y eso es un miedo adicional, Constante. constante, que cada día se apodera más de la sociedad, mexicana, y que era algo que antes no teníamos. Todo el mundo dice que los tiempos pasados fueron mejores. En ese aspecto, decididamente fueron mejores. Parece que vivíamos en otro país. Y ahora tenemos ese miedo pues a la violencia más extrema, ¿sí? A que incluso sin ser directamente contra nosotros, pues pueda
golpearnos, ¿verdad? Porque estemos en la calle en el momento inadecuado, porque haya persecuciones, balaceras, qué sé yo, secuestros, extorsiones, todo eso. Entonces, es un temor constante y a ese miedo, día con día, tenemos que enfrentarnos. Pero este es el miedo real. Entonces, parece ser que están orientadas al miedo sobrenatural, porque esta plática empezó con la propuesta de identificar qué tanto las personas se enfrentan a esos miedos. Bueno, entonces, evidentemente, pues, qué tipo de miedos, cómo calificarlos, cómo clasificarlos, pues depende mucho de lo que se busque. Tal vez si sectorizáramos un tipo de miedo determinado, un tipo de miedo a los fantasmas, un tipo de miedo a la muerte, un tipo de miedo al carruaje del diablo, cosas de esas, son diferentes miedos que tenemos que jerarquizar, ¿verdad? Para depender de ver de qué se trata. Y todos estos ejemplos que puse se pueden encontrar dentro de la enfermedad mental, ¿sí? Cuando es excesivo, ya se vuelve probablemente la necesidad de consultar o de preguntar a alguien, ¿verdad? Si siento que esto ya es demasiado. Pero por lo demás, pues es algo que todos en un momento dado de nuestros días, ya no digo de nuestras vidas, de nuestros días podemos presentar por diversas razones. Ujú. Y lo que significa para nosotros ser adulto es poder enfrentar esos temores y dejarlos atrás, ¿sí? Sí, Cotidianamente. y como disclaimer, es decir que buscar ayuda nunca es algo vergonzante, entonces nunca No, tengan pena para buscar ayuda de cualquier persona, si sean amigos, familias o algún profesionista. Ustedes, Vale. ustedes hagan lo que sea necesario para cuidarse. claro, muy bien. Ok, y por ejemplo, continuando ahora sí el tema de lo paranormal, porque hasta cierto punto, lo cual era bastante necesario para poder entender el contexto, hicimos esta primera parte sobre la vida profesional. Pero ahora, según lo que nos ha comentado de que, bueno, sí soy psiquiatra y mi mente tiene que estar como que fría todo el tiempo, etcétera, pero pues también es un ser humano. Entonces, ¿ha vivido alguna experiencia paranormal? Esto ocurrió, he vivido varias, ¿verdad? Pero una que realmente nos impresionó es algo que ocurrió durante mis años formativos, pero como médico general. Bueno, entonces hice mi internado rotatorio de pregrado en una hermosa ciudad del sureste, en un hospital civil, una casa antigua manejada por monjas en aquel tiempo, ¿verdad? Y los pasillos largos, largos, ¿verdad? De una casa vieja, obviamente como hospital, voy a llamarle de pobres, lo manejaba la Secretaría de Seguridad en aquellos años y era como una especie de institución que venía, según me enteré, desde los tiempos porfirianos o algo así, ¿verdad? Entonces era una casa muy antigua, con iluminación precaria durante las noches, en la que los jóvenes médicos, prácticamente los que llegábamos allá, no había residentes, había algunos adscritos, pero eran más bien gente que apoyaba a ese lugar. Nos dio muchas experiencias muy, muy bonitas, pero también estaba llena de situaciones de este tipo de folclore. Se contaban, como es habitual entre las enfermeras, ¿verdad? Relatos acerca de lo que pasaba en las noches y que a veces las llamaban a determinada habitación y hablaban con tal o cual persona y no había nadie, etcétera, etcétera. Lo que ya es parte de la cultura de los hospitales, los de aquellos años y los nuevos incluso. Hoy se siguen repitiendo este tipo de historias. Pero en particular me acuerdo que, si ya tienen una idea más o menos de cómo era ese hospital, en donde había pasillos mal iluminados, ¿verdad? Que hacían ahí que hubiera claroscuros y demás. Me acuerdo que al grupo de médicos se nos atendía en para la cena, para el comedor, pues en el comedor de médicos, que estaba adyacente al de empleados y que estaba pegado al lugar donde se servían los alimentos. Como la casa antigua que era, ¿verdad? Se pasaban a través de un espacio que comunicaba la cocina con este lugar, que era más bien pequeño, una habitación estándar, donde había una mesa o un par de mesas con sillas, un refrigerador y nada más. Bien, a estas horas era una noche donde tuvimos una cirugía prolongada y salimos al filo de la medianoche. Ya la gente de la cocina tenía instrucciones de que cuando hubiera esos casos, dejaron dispuesta la cena para los médicos y para los que no podían alimentarse por estar ocupados,
en algún procedimiento quirúrgico o ginecostético y demás. Y entonces ellas, cumpliendo con esa situación, se iban a las 9 de la noche, pues dejaron los platos ahí convenientemente tapados, ¿verdad? Y todo eso. Salimos de la cirugía y, como repito, éramos solamente médicos internos, todos jóvenes, todos pues, comentando las incidencias, Salir. tal vez un poquito hambrientes y todo eso, y caminamos por esos pasillos que comunicaban los quirófanos. Pues había un foquito de estos de 60 watts cada 30 metros, ¿verdad? O 20 metros, no sé. Entonces llegamos al comedor, nos sentamos, había refrescos, había los platos con lo que se iba a consumir, y quiero que se imaginen que todo estaba cerrado, con candado incluso, con candados las puertas a la cocina, con candados el lugar donde comían los empleados, que era más amplio, y que todo estaba en penumbra, ¿sí? En ese momento. Únicamente había luz en el comedor de médicos, ¿sí? Que era, como les digo, un espacio pequeño. Bueno, empezamos a charlar, nos sentamos a comer, y en determinado momento, mientras cada quien estaba con su preocupación por alimentarnos, de irnos a descansar, de pronto se oyó como de estos muebles, de estas alacenas antiguas de lámina, por así decir, en donde se guardaban los cubiertos, los platos, que eran bastantes, vasos y todo eso, ¿verdad? Bastantes, porque trabajaban todo el tipo de empleados que trabajan en un hospital, enfermeras, trabajadoras sociales, intendencia, todo eso, ¿sí? El mantenimiento. Y todos comían ahí, desde el director hasta el último de los empleados. Y obviamente los médicos y enfermeras. Bueno, entonces, en el silencio profundo de la medianoche, con solamente esa luz precaria en nuestro lugar donde estábamos consumiendo, se oyó como que se abría un anaquel, un cajón, para que me entiendan mejor, de donde se guardan los muebles. Y en ese momento todos nos quedamos así como, ¿qué es eso? No había nadie, todo estaba bajo llave. Ya el candado estaba por fuera, ¿sí? No crean que había cadenas, ¿sí? Cadenas en la cocina, cadenas y que podíamos ver y tocar, y estaban cerrados. Bien, entonces se oyó como que se abría, y en ese momento como que caían, pero en tropel, todos los cubiertos que estaban ahí, ¿sí? Todos los cubiertos. ¿Cuántos? Sí, ruido metálico de cubiertos De cayendo. que lo escuchas, sí Y o sí. entonces, sí, y dijimos, ¿qué pasó? ¿Alguien se quedó adentro? ¿Qué pasó? Nos asomamos por la comunicación que había con la cocina, y los anaqueles estaban ahí, donde guardaban, cerrados, ¿sí? Y nos asomamos hacia abajo, alguien llevaba una lamparita con la que revisas garganta, enfocó la luz, y no había ningún cubierto en el suelo, ni vasos, ni platos, ni nada. Y entonces nos miramos unos a otros y salimos corriendo en ese momento, ¿verdad? No paramos hasta el cuarto de residentes, ¿verdad? Que estaba en el segundo piso, unas escaleras de lo más sombrías, ¿verdad? De lo más oscuras. Pasamos junto a la casa de las monjas, que eran religiosas, ¿verdad? Y a veces se oían cantos de ahí y se veían Ay, sombras no, y unas cosas. qué horror. Y entonces no paramos hasta nuestro cuarto, y hasta del hambre nos olvidamos, ¿sí? Nadie dijo nada, solamente nos miramos así con los ojotes abiertos y corrimos. Nadie dijo después si fue una broma, si no, pero no puede ser, porque insisto, los candados estaban ahí y estaban cerrados. Siempre estaba cerrado ahí, ¿sí? Entonces no había nadie adentro. Era una situación. Esto fue algo impresionante que pues hasta la fecha no tenemos explicación. Evidentemente, después de lo del comedor, la desgracia del comedor, nosotros pues seguimos haciendo cirugías, pero después evitábamos cuidadosamente y preferíamos no cenar ahí, el comedor, a las altas horas de la noche, ¿sí? Porque ya como que los pasillos más iluminados ya nos daban la misma confianza, ¿sí? Y además nunca queríamos ir solitos, no sé por qué, ¿verdad? Entonces, pues es una vivencia que nos hizo pensar, y que ahora pues recordamos con cierto afecto, ¿verdad? No hubo nadie que se enfermara por esto, todos terminamos felizmente el internado, ¿verdad? Y tenemos un buen recuerdo de ese lugar, que no sé si todavía existe, ¿sí? Pero pues desearía que sí, me gustaría visitarlo. Hace muchos años que estuve ahí y no he regresado. Sería interesante saber si todavía guarda esa atmósfera generadora porque en ese lugar además había un anfiteatro, ¿sí? Era un hospital que tenía ahí a sus cadáveres, ¿verdad? La gente que moría en alguna cirugía, en algún parto complicado, lo que fuera, los llevaban ahí.
Y nosotros entrábamos, no a hacer autopsias, porque todavía no estábamos capacitados para hacer autopsias, pero veíamos que el paciente que a lo mejor habíamos conocido por la mañana y había fallecido cuando estábamos en la tarde en la guardia, Estaba en pues la nos avisaban. Entonces ahí íbamos y pasábamos junto a ese lugar para subir a nuestras habitaciones, ¿verdad? Era la Ay, antesala para caminar hacia las escaleras esas sombrías que les digo que eran muy amplias, ¿sí? Imagínense una casa vieja, así como de película de horror, así es. Y ahí subíamos, sabiendo que ahí estaba el anfiteatro. Y enfrente del anfiteatro estaba una capilla también, ¿verdad? Donde había, pues, figuras así muy típicas, ¿verdad? De santos, de vírgenes, que también tenían a veces un aspecto especial. Y sin embargo, pues era el lugar donde trabajábamos ahí. Y a veces, pues, teníamos que caminar por ahí a altas horas de la noche, ¿sí? Sin Por embargo, ejemplo, hasta la cocina ya no volví, ¿sí? A esas horas. Preferíamos no comer, ¿sí? O yo comíamos en la hubiera hecho calle. lo mismo. Pero, por ejemplo, usted menciona, no comentamos nada, nos volteamos a ver en la anécdota de la cocina, pero días después hubo algún comentario o alguien recordaba, estaban todos de acuerdo que todos habían visto y escuchado, bueno, más que visto, perdón, escuchado lo mismo. Fácilmente éramos 5 personas o 6, no sé, no me acuerdo ahorita. Me acuerdo muy bien de la cara de la persona que estaba frente a mí, porque esperó unos ojotes de aquellos. Pero la verdad nadie dijo nada y salimos como destapados, corriendo, la verdad corriendo, ¿sí? Huyendo del lugar. Y supe después que pues cada quien en su respectivo servicio había comentado, preguntado, y las respuestas de las gentes que tenían, nosotros estábamos de paso, era un año nada más, pero había gente que llevaba mucho tiempo ahí, decenios tal vez, lustros, Había habido. y comentaban que pues decían, es que aquí espantan, ¿sí? Y pues sí, era un hospital donde tenía muchas razones para ver como ese el tipo de setting cosas. perfecto para espantar. Y Y eso, curiosamente, perdón, eso ¿verdad? de los platos, ¿había pasado antes? ¿Les habían contado que había pasado antes? Alguien comentó que había pasado, por eso decía que ahí espantaban, vamos a decir, ¿sí? Lo cierto es que nosotros vimos que no había nada en el piso y el ruido fue atronador. Si ustedes lo pueden reproducir tirando, no sé, 30 cubiertos al piso, se va a escuchar, sobre todo si es medianoche, ¿verdad? Se va a escuchar plenamente. Aparte, el cajón se cayó, supuestamente se cayó, ¿sí? Y el cajón estaba metido en su lugar y no había nada en el piso. Y después nos decía alguien que son los ruidos del día, ¿verdad? Lo que estaban ahí moviendo, a lo mejor en El el día día a se quedó. medianoche. Sí, o sea, como que se hubiera quedado otra vez El en la eco. dimensión desconocida, ¿no? En la Sí. dimensión desconocida. A eso equivale. Bueno, es lo que vivimos y fue una experiencia que nos impresionó bastante, pero que no nos impidió seguir viviendo ahí como si nada, ¿no? Y sin tener una conducta, por así decir, de precaución, salvo ir al comedor a medianoche. Sí, ahí sí ya no fuimos, íbamos tempranito, ¿verdad? Así siempre en bola para que no hubiera problema, y ya no tuvimos un incidente similar. Pero las puertas siempre después de las 9 de la noche se cerraban con candado. Y esta vez estábamos a medianoche ahí y no había manera de que alguien lo produjera desde adentro, a menos que hubiera quedado alguien. Pero si hubiera visto de inmediato que habían tirado, que alguien se paraba desde adentro y lo iban a sacar al día siguiente para hacerle la broma a los doctores, ¿no? Porque aparte ni sabían siquiera que íbamos a cenar a esa hora. ¿Por qué? Porque ellos no tenían acceso a las cirugías complicadas o prolongadas. Entonces, no, definitivamente fue un fenómeno difícil de explicar para nosotros, pero que después era una anécdota común de las pláticas, sí. Está Y difícil porque no lo puedes ni siquiera atribuir al cansancio, ¿no? Porque si fuera cansancio hubiera sido una persona la que lo hubiera escuchado, ¿no? Pero no, ya fuimos todos, el en un grupo. grupo está súper loco. Y a esa edad, 22 años, 23, pues las guardias nos hacían lo que el aire benemérito, no nos afectaba. Podíamos pasar muy alertas todo el tiempo, ¿sí? Ahora ya no sería tan fácil, pero en aquel tiempo era muy sencillo, y estábamos siempre bien alertas. Además veníamos con hambre y veníamos, pues, comentando las incidencias de la cirugía. De pronto se nos agarró totalmente desprevenidos. Ya ni cenamos. Ya habíamos consumido parte de los alimentos, ¿verdad? Pero si tenemos platos servidos y los refrescos a medio beber y vámonos, pero corriendo, todos. Nadie dijo, vámonos, nada, simplemente salimos corriendo. Y Ah, ¿qué pasaría? ¿Qué fue? ¿Quién sabe? ¿Sí? Es lo que yo recuerdo así como una experiencia especial de hace mucho tiempo y que hoy día como psiquiatra pues no tiene ninguna explicación, como tampoco la tuvo hoy como médico general, ¿sí? Pero que recuerdo con todo detalle porque pues, me tocó ser parte de lo que corrimos, ¿verdad? Para que no haya
pues ninguna otra cosa que añadir al respecto. Salimos corriendo. Eso fue. Por ejemplo, de niño, a lo mejor no necesariamente en los años de formación, pero pues sí, en la infancia que pasara por algo sobrenatural o paranormal. Ahí más bien había relatos, ¿verdad? Y estos se comentaban en la escuela, se comentaban. Vivíamos en Tlalpan en aquel entonces, cerca de una zona que se conoce como las Fuentes Brotantes. Todavía existe, pero en aquel tiempo era un lugar agreste, casi como el campo, ¿sí? Tenía sus riachuelos, no había tanta contaminación. El río era bonito, era como un paseo dominical. A veces como niños nos íbamos ahí a las fuentes y era, no sé, no puedo ubicar ahorita qué dimensión tenía, pero como niños lo veíamos bastante grande, ¿sí? Caminabas tal vez unos 15 minutos de andar entre el río y el campo. En ese tiempo era follaje, había muchos árboles, todavía los hay, pero no había muchas casas, o si las había eran en la periferia. Era como ir al campo. Y había una piedra enorme porque Tlalpan pues también formó parte de la zona del Chitle y todas esas cosas que formó el Pedregal de San Ángel. Y había una roca enorme, supongo que era volcánica, enorme. Las noches decían que de ahí salía el carro del diablo, ¿sí? Ay, La gente No lo viví. contaba, esa roca sigue ahí, ¿sí? La gente contaba, los compañeros de la escuela decían, sale el carruaje, ¿verdad? Y son caballos negros, o sea, te daban todos los detalles. Y como niño, pues oías eso y pues te impresionabas. Aún así, como ibas de día, pues no pasaba nada, ¿sí? Sería interesante saber si de noche nos hubiésemos atrevido a caminar por estos veredas, ¿verdad? Que lo hacíamos. Ya era parte del aprendizaje de ese temor que al sexto año, que el primero de secundaria, tal vez desde el cuarto año, ¿verdad? Oíamos ese tipo de comentarios. Pero eran anécdotas muy sabrosas, ¿verdad? Muy, muy interesantes, parte del folclore que te metían ciertos miedos. También estaban los relatos de la abuela, ¿verdad? Que tenía a todos los niños ahí sentados contando lo que pasaba en el pueblo, y hablaba de brujas. La Llorona era un lugar común, ¿verdad? Entre todos esos relatos. El río. Y es bien frecuente, ¿sí? Pero que de niño yo diga, me tocó esto, no, en especial no, una situación que yo haya vivido en particular, no. Más bien me dijeron, oí, supe, ella dijo que se le apareció la bruja, etcétera, pero yo en particular no viví eso. Y no qué bueno. creo haber sido muy libre de esos miedos, de miedos infantiles propios de cualquier niño, ¿no? ¿Sí? Pero nada más. Bueno, pues la verdad creo que nos tocó un relato bastante interesante porque tenía las dos partes, ¿no? Como que la parte de que tienes que aprender a controlarlo, a manejarlo, y la otra situación de que, bueno, pues muy médicos y todo, pero todos salimos. Entonces, Médicos. Sí, bueno, buena observación, porque ¿qué hizo que los médicos, que supuestamente, sin ser especialistas de nada, aparte, apenas todavía estudiantes de pregrado, ¿verdad? Salíamos corriendo, bueno, pues los miedos de cada uno, lo que cada quien ha vivido, y que en ese tiempo no me acuerdo que los hayamos comunicado previamente. Yo conocí a mis compañeros, pues como parte del staff, ¿verdad? Y hacíamos bromas o comentarios acerca de lo que vivíamos en ese tiempo, pero no de la infancia o de los miedos. Simplemente coincidimos en un momento determinado, en una noche, ya avanzada la medianoche, donde nos tocó compartir de manera colectiva una situación que nos ha dejado sin explicación hasta el momento, ¿sí? ¿Qué pudo ser? Sería interesante que las personas que escuchen sus transmisiones, ¿verdad?, opinen sobre esto, a ver qué tienen que decir. Pero la casa sí era interesante, porque tenía muchos recovecos. Uno dice, en diversas ciudades de la República hay lugares donde la famosa historia de la casa embrujada, ¿verdad?, y donde no te metas ahí, aquí espantan. Ahorita trabajo en la frontera y en la ciudad fronteriza de Mission, me parece, Estados Unidos, existe una casa en donde es típico, ¿verdad?, que los estudiantes de high school vayan ahí como para probar su valor. En Monterrey existe otra, ¿sí? En Monterrey existe otra muy famosa, ¿sí? Y que generalmente son lugares donde están vandalizados ya y todo eso, pero que ocurren fenómenos interesantes que no tienen una explicación. Entonces, son parte del folclore. Sería interesante si pudiéramos hacer, o ustedes, ¿verdad?, una visita. ¿No te meterías a ese lugar? gracias. Pues sí, con ánimo de colectar más información sobre lo que están platicando. ¿Cuántos de estos miedos ocurren en los cementerios de noche? Claro. Alguien dice,
¿Quién vive juntos? Pasa. No. Difícil, Bueno, ¿no? si quieres, te contratamos, te ponemos una camarita y te enviamos a los lugares porque yo... Vas a ser nuestro conejillo de India. Bueno, pues lo acepto, sí. Yo he tratado, sería interesante ver quién nos acompaña, quién se atreve, ¿verdad? Para vivir esta experiencia. Lo vamos a ahí dar como sacrificio porque yo no meto pata en ningún cementerio y menos en la noche. Hay gente que lo hace, hay gente que lo Ay, hace. no, sí Y es está una en manera de enfrentar esos miedos. Bueno, hay gente que duerme. Pues doctor, le agradecemos mucho que nos haya regalado este tiempo para platicar con nosotros. Espero que se le haya hecho interesante este tipo de plática. Y pues, Cari. Sí, Muchas gracias. Yo creo que el tema da para mucho más, ¿verdad? Si alguna otra ocasión me quieren invitar, pues ya con alguna situación específica podemos hablar de consecuencias, por así decir, desde el punto de vista nuestro, cuando no podemos manejar el miedo debidamente. ¿Sí? es de hecho lo que quería hacer, como una invitación a futuro. No sé si estaría de acuerdo, ojalá y sí. Y pues todos los que nos van a escuchar cuando subamos este capítulo, si tienen dudas al respecto, etcétera, lo cual nos ayudaría a pues tener algunas preguntas preparadas, como lo menciona, y trabajar las dudas que tengan junto con usted en otros capítulos siguientes. Claro que sí. Estoy a sus órdenes. Perfecto. Fue una Muchas gracias. grata experiencia platicar con ustedes. ¿Ok? Muchas gracias. Bye. Hasta pronto. Bye bye.